voy a compartirles pantalla de nuestro curso. Aquí está. Ya estuvimos revisando el tema número 1 cuando hablaron ustedes del materialismo, realismo, idealismo, empirismo y el positivismo. También se hizo un recorrido por las teorías fenomenológicas, la de la filosofía del lenguaje y el positivismo lógico. Ahora vamos a trabajar con con esta presentación en PowerPoint que todos subieron a su página y que hablaba de algunos autores. Yo ya estuve haciendo algunas revisiones y le voy a pedir, deja de compartir, y le voy a pedir al equipo de María Eduviges, Sara Lilian, María Victoria y Blanca Esther, que nos compartan lo que ustedes encontraron en esta investigación que hicieron. Les voy a proyectar el PowerPoint que yo bajé de su espacio. ¿Es este, chicas? Sí, ¿verdad? Sí, maestra, ese es. Sí, maestra. Buenas tardes. A ver, de María Eduviges, Sara Lilia, María Victoria y Blanca Esther. ¿Quién va a tomar la palabra del equipo para irnos explicando la construcción de su PowerPoint? ¿Podemos explicar cada quien su Lo digo parte, yo. maestra? ¿O una sola? A ver, chicas. Bueno, le vamos a pedir entonces a Maestra, es que María habló. Victoria. ¿Dónde está María Victoria? Sí escucha, maestra. ¿Sí me escucho, alumnos? Maestra, le habían ¿Me preguntado que escuchan? sí. Sí, Bueno, ¿nos maestra, sí se escucha? escucha. Sí. Ah, ok. Voy a poner la cámara. Es que tuve un problema con mi computadora, maestra, y hoy no pude conectarme. Se me hace un poco más difícil en el teléfono. Pero le comentaba que si puedo yo leer mi parte y sus compañeras la suya. Giovanna, ¿se escucha la instrucción? Creo que la maestra es la que no nos escucha. ¿En serio? Sí, maestra, sí se Maestra. escucha. Pero no sé si usted si puede escuchar a las No compañeras. sé si hay algún problema. ¿Sí se escucha, Giovanna? Sí, sí se escucha. Yo no te escucho hablar. Sí, tengo Sí, abierto mi micrófono. Según yo ¿Sí me tengo escucha? abierto tu audio, Ajá. pero sí. no te escucho. Sí, A ver. ¿Los demás me escuchan? Sí, sí Sí, la estamos maestra. escuchando, maestra. Permítame Entonces tantito. quizá la Te maestra. escuchamos, Yo claro. creo que es la maestra la que está. Ajá. A ver, yo Por soy. el chat se le podría poner, Alguien tiene que entró a la conectados lengua de algunos señas. audífonos o algo. Permítanme. Ya sé qué pasó. Ahí está. Listo. Ahí está. Era que estaba mi micrófono, yo tenía cerrado lo que yo iba a escuchar. Ay, Dios mío, esto de la tecnología. Para algunos que somos migrantes digitales. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla y ya me dicen quién de las chicas nos va a ir narrando esta presentación en PowerPoint. A ver. Vamos a hacer más grande. Ahora sí. Sara, María Victoria, Blanca, Eduviges. ¿Quién nos va a compartir? Yo le voy a ir dando
Voy a ir subiendo la presentación y ustedes van a ir platicando, ¿sí? A ver, empezamos. ¿Sí nos escucha? Sí, adelante, gracias. Ah, ok, qué bueno, maestra, porque ahorita estábamos hablando, Ay, no, qué va, qué pena fui se, yo. se perdía la comunicación, pero le comentaba a una compañera que si podíamos ir hablando cada quien lo que investigó o una que exponga todo. Está bien cada quien, no hay ningún problema. Ustedes me dicen cuándo muevo la diapositiva. Ah, ok. Ah, ok, maestra. Entonces, hoy inicio yo. Perfecto. Soy Sara. Ok. Eh, Buenas tardes, compañeros. Nosotros aquí, esta fue nuestra investigación. Sinceramente, pues sí, me llevé todo el día porque yo desconozco de estos temas. Soy egresada de la Universidad de Sonora, entonces yo jamás vi esto, ¿no? Si acaso en la prepa y no recuerdo nada. Pero aquí estamos. Entonces, iniciamos con Auguste Comte. Aquí están las fotografías, es este personaje, están aquí los que fueron sus amores, que sería la esposa, y ya después la última persona con la que estuvo fue Clotilde. Entonces ella también lo inspiró a hacer más trabajos, pero ahí fue cuando murió. Creo que murió ella primero, entonces él como que se deprimió mucho. La siguiente, maestra, por favor. Ok, su nombre completo es Isidore Marie Auguste Javier Comte. Fue filósofo y sociólogo burgués, francés, fundador del positivismo. Nació en enero y murió en septiembre de 1857. Pues aquí a grandes rasgos, él se casó a los 29 años con la que fue su primera esposa. Después, un año después, perdón, dio señales de locura y tuvo que permanecer en el manicomio aproximadamente un año. Como que tenía algunos problemas él mentales. Y lo que fue pasando con su vida, los acontecimientos que fueron pasando en su vida, como que se le fue agravando la enfermedad. Y en 1840 sufrió una crisis aguda que le llevó en 1842 a la separación definitiva de su esposa. Y en el 1845 conoció a su otro gran amor, que fue Clotilde de Vaux. La siguiente, maestra, por favor. Ok. ¿Cuáles fueron sus principales ideas de su teoría? En la que yo encontré aquí fue la ley de los tres estados, que afirma que la ciencia pasa por tres estados teóricos diferentes, el teológico, el metafísico y el positivo, que el ficticio o teológico son los fenómenos se explican recurriendo a entes sobrenaturales. Después vino el metafísico, que se apela a conceptos abstractos como causas, potencias, principios. Y al final, el positivo, que el hombre se limita a describir fenómenos observables e investigar cómo estos se relacionan entre sí. Aquí lo que yo entendí, maestra, es como que se fueron, por ejemplo, primero fue el teológico. Ya después, con las investigaciones, empezó a ver que no era lo que la gente pensaba de que todo era hecho por Dios, de todas las ideas que tenían las personas. Ya después se puso el metafísico y ya después él vio que el positivo era pues el más ideal para esto porque era lo que la ciencia explicaba, ya era algo científico más real. Fue lo que entendí, ¿no? De aquí. La siguiente, por favor. Ok, su producción escrita. Creo que se movió una maestra. Ahí va, ahí va. Que trae efecto, ¿verdad? Ahí está. Sí, listo, gracias. Escribió plan de aquí está pues el nombre en otro idioma, ¿no? Francés. Ajá. Y se editó de nuevo que se llama el sistema de política positiva, algo así, ¿verdad? Y en la que sostiene la unidad indisoluble de ciencia y política.
Después hizo su otra obra famosa, que era el curso de la filosofía positiva, que comprende 6 volúmenes. Después hizo el discurso sobre el espíritu positivo y por último hizo otra obra en la cual eran como que tenía varios volúmenes, pero creo que esa no la alcanzó a terminar, algo así, porque pues ya fue cuando estaba muy mal. Entonces, la que sigue, maestra, por favor. Ahí va a aparecer. Ahí está. Sí, gracias. En la aportación a la educación que yo vi ahí, que ha contribuido históricamente a la construcción del conocimiento científico, resultando modelos neoliberales y de globalización. También dio origen a las diversas mitologías, teogonías y teologías en las cuales con el paso del tiempo se fue afirmando la unicidad de Dios, es decir, la hegemonía de un Dios principal. También inicio del predominio del pensamiento abstracto. Con eso se logró la observación, experimentación y razonamiento matemático, que esto lo utilizamos nosotros a diario en el aula, al ver pues que nuestros alumnos observan, experimentan y razonan todo el tiempo, no nomás en la clase de matemáticas. Por ejemplo, yo que doy biología, pues todo el tiempo tenemos experimentación, observación, razonamiento matemático, etcétera. El positivismo pedagógico recae en la religión de la humanidad y en la clasificación de las ciencias que indican el desarrollo de las matemáticas. Creo que aquí él pues recae toda su aportación en muchísimas materias, ¿no? Como son las matemáticas, astronomía, física, química, biología, sociología e incluso mire que también en artes, en todas las materias a lo que vi. E indican también el orden lógico de lo más abstracto a lo más concreto y complejo del ser humano. Entonces, hasta aquí sería mi aportación, maestra. Muy bien, muchas gracias. Ahí. Carlos, ay, se mueve. No lo voy para, permítanme. Ahí. Carlos Marx. Soy yo, maestra, pero estoy batallando con mi teléfono. No soy buena con eso. Ahí vas, Eduardo, ahí vas. Ya se te escucha. Bueno, si gustan, podemos pasar al siguiente autor y luego ya nos dice Eduviges, ¿qué les parece? Finalmente, el orden de los factores, en este caso, no altera el producto. Nos vamos con, entonces, con Durkheim. ¿Quién trabajó Durkheim? A mí me tocó, maestra, trabajar Durkheim. Muy bien, Victoria, adelante. Pues yo tampoco había tenido la oportunidad de leer o de conocer mucho a este sociólogo. Nos dicen que es un sociólogo y filósofo francés. Él tiene su particularidad personal de que nace en una familia judía y es encaminado por sus padres a estudiar como pastor, renuncia, prontamente deja esa fe, no continúa en esa fe. Nace en Francia, en Espina, Francia, muere muy joven, a los 59 años. Se forma en la Escuela Normal Superior de París, obtiene la licenciatura en filosofía y pues es de tradición, mencionaba la información que encontrábamos, que es de tradición sociológica francesa, es decir, que fue muy, pues, aportado en las figuras en las ideas de Comte y de Saint-Simon. Se desempeñó como profesor de pedagogía y ciencias sociales. Muy bien, maestra. Estoy en el teléfono, no estoy en la laptop, no veo muy bien. No, vas muy bien, muy bien. No se te ha pasado nada. Entre las principales ideas de su teoría,
tenía una visión de la sociedad muy especial. O sea, decía que la realidad era sui generis. Eran ideas un poquito opuestas a Carlos Marx. Su forma de visionar o de ver la sociedad. Decía que se podía considerar como un todo que se compone de diversas partes, pero en donde el todo es más que la suma de sus partes. Él veía una marcada dicotomía entre sociedad e individuo, y uno de los conceptos o de los términos que más se le asocian es el hecho social, definido como las formas de obrar, de pensar, de sentir, que son exteriores a la persona, pero que éstas poseen un poder imperativo y coercitivo, es decir, que no están en su dominio, sino que están fuera de él, ¿no? Y, por ejemplo, daba el ejemplo del idioma, el trabajo, el Estado, el sistema monetario, el amor, etcétera. Y tiene entre sus teorías, tiene la clasificación de las sociedades en primitivas y modernas. Habla mucho acerca del concepto ese de solidaridad, no entendido como lo entendemos ahorita, ¿no? Sino como parte de esa sociedad, Marta. La sociología dice que se puede definir como la ciencia de las instituciones, de su origen y de sus funciones. Trata a las cosas, tratar cosas, a los fenómenos. La sociología se puede definir como la ciencia de las instituciones. Eso es algo que también mencionaba mucho él, el concepto de institución. Institución como algo que ya no depende del individuo, sino que ya la sociedad lo constituyó, ya es un concepto al que el individuo tiene que asumir. Muy bien. A ver, seguimos. Pues su producción escrita, elegimos ahí también los primeros con los que nos topamos, que fue su trabajo de tesis doctoral, que es muy reconocido, es la división del trabajo social, las reglas del método sociológico, el suicidio, la evolución pedagógica en Francia, las formas elementales de la vida religiosa, lecciones de sociología y la educación, su naturaleza y su función. Pero sí son muy, muy reconocidas la división del trabajo social y las reglas del método sociológico. Muy bien. Sí, porque de ahí se desprende ya toda la teoría del comunismo, socialismo, que está vigente en algunos países aún, ¿verdad? Como parte de su esquema de gobierno. Muy bien, seguimos, Victoria. Pues cuando intentábamos encontrar el aporte a la educación, pues veíamos que él se expresaba de la materia del concepto de pedagogía, de la importancia de la conducción, de la formación, pues del ser, para construir saberes. Es decir, que se tenía que, creo que más abajito lo dice, pues basarse en una metodología, que se tenía que seguir un camino. Cuando hablaba de las instituciones, mencionaba también a la escuela. Y pues ahí dice, y es indispensable construir un saber por medio de la implementación de las reglas metodológicas. No sé si me explico. Bien, sí, claro. Y luego dice, considerar a la escuela, al grupo de padres como pequeñas sociedades en miniatura. Él también hacía énfasis en eso, o sea, que ver, bueno, él hablaba de su teoría, pero yo rescatando de la teoría, el considerar nosotros dentro de nuestros ámbitos educativos, reconocer en el grupo de niños, en el grupo de papás, en el grupo de docentes, que son pequeñas sociedades pues en miniatura y que como tal van a necesitar que se hagan que los diferentes ajustes que toda sociedad requiere, la organización, etcétera, ¿no? Identificar también que vamos a encontrar diferentes etapas en esas pequeñas sociedades, ¿no? Como la socialización primaria y secundaria que mencionaba él en su teoría. Entonces, aquí ponía yo la escuela como un factor de socialización, y eso lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos los docentes. Identificar las posturas de una sociedad primitiva que restringe, limita. Cuando él hablaba también de esas sociedades primitivas,
hablaba mucho de los aspectos restrictivos. Y aquí yo lo tomaba así como algo a considerar los docentes, pues que muchas veces en nuestro afán de disciplina, de orden, de control de grupo, a veces podemos caer en ese tipo de pequeñas sociedades que coercionan mucho, pues que no dejan actuar, desenvolverse de una manera más libre, quizás pudiendo explotar esa parte, y somos muy impositivos, muy controladores a veces. Ujú. Eso fue la aportación que yo puse. Muchas gracias. Y bueno, aquí nos pudimos dar cuenta que Marx no solamente está vigente para los modelos de conformación política, ¿verdad? Y económica, sino que también hizo grandes aportaciones a la educación, sobre todo con ese término tan especial de que la educación socializa. Y nos recuerda a uno de los psicólogos por excelencia, que es Vygotsky, que nos dice que el ser humano se construye de lo social hacia lo interno. Muchas gracias. Gastón Bachelor, creo que es de Blanca Esther, ¿verdad? Sí, sí, maestra. Adelante. Bueno, tenemos aquí al siguiente filósofo, Gastón Bachelor. Y él nació el 27 de junio de 1884 en Bar-sur-Aube. Murió el 16 de octubre de 1962 en París. Pues fue un filósofo, crítico, epistemólogo, científico y pensador profundo, y un poeta francés. Él era hijo de artesanos y creció en el seno de una modesta familia. Se casó en 1914 con Jane Rossi, una joven profesora de su tierra, y enviudó muy rápidamente, ¿no? En 1920 se quedó solo con su hija Susan. En 1912 obtuvo su licenciatura en matemáticas. Su deseo de ser ingeniero se vio truncado por la Primera Guerra Mundial, y fue cuando se alistó en el ejército. Al terminar pues la guerra, se fue pues como maestro, ¿verdad?, de física y química en su ciudad natal. Y después sus estudios cambiaron y amplió su campo hacia la filosofía, ¿verdad? Que aquí es cuando inició su camino hacia esta área. Y entonces, en 1920 obtuvo una segunda licenciatura, y esta vez en letras, ¿verdad? De ahí que era pues poeta también. Y su doctorado fue en 1927. Su tesis pues fue muy premiada y reconocida. Más tarde aprobó la oposición, obteniendo una cátedra. Y desde 1930 dio clases de historia y filosofía de las ciencias, primero en Dijon y luego en Sorbonne, donde permaneció hasta 1954. Y esta es parte de su biografía, ¿verdad? Sus principales ideas es que se conoce en contra de un conocimiento anterior. Planteó en estos escritos que la ciencia no es representación, sino acto, que la pretensión de un sujeto observador independiente del objeto observado no es posible según el principio de indeterminación de la física cuántica. El observador modifica lo observado, ¿verdad? Esta es algunas de sus principales ideas de su teoría. Su producción escrita, La Tierra y los ensueños de la voluntad, en 1917, Ensayo sobre el conocimiento aproximado, en 1927, Estudios sobre la evolución de un problema de la física, la propagación térmica en los sólidos, en 1928, El valor de inducción de la relatividad, en 1929, El pluralismo coherente de la química moderna, ¿verdad? En 1932. Y sus aportaciones a la educación
a la moderna utilidad del conocimiento fue sin duda alguna el obstáculo epistemológico. Estos son dificultades psicológicas que no permiten una correcta apropiación del conocimiento objetivo. La noción de obstáculo epistemológico fue acuñada para identificar y poner de manifiesto elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje de conceptos revolucionarios al interior de las ciencias. Estos se presentan en todos los sujetos que se enfrentan a nuevas realidades, las cuales se caracterizan por no tener una referencia directa a experiencias directas. Y ese, pues, el otro lo hicimos entre Karl Popper. sí, Ajá. ese también lo investigué yo. Ok. Karl Raimund Popper. Él nació en Viena, Austria, el 28 de julio de 1902 y murió en Londres, Inglaterra, el 17 de septiembre de 1994. Su padre fue el abogado Simon Sigmund Karl Popper y su madre Janie Schiff, ambos judíos. Sin embargo, se convirtieron al protestantismo. Él estudió su doctorado en filosofía en 1928 en la Universidad de Viena. Y de manera simultánea ingresó a la política de la izquierda de Viena, donde aprendió sobre pedagogía política e ingresó a las Juventudes Socialistas. También pues impartió clases en la universidad en 1929 de matemáticas y física, gracias a que presentó una tesis con fuertes fundamentos en estas áreas. Y sus producciones filosóficas le hicieron merecedor de muchos honores y reconocimientos, tales como el Caballero en 1969 en Inglaterra, Compañero de Honor en 1982, Premio Lippincott de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas, el Premio Sonning, fue miembro de la Sociedad Mont Pelerin, así como de la Royal Society de Londres, con el rango de miembro y de la Academia Internacional de Ciencias, entre otros. Aunque falleció en 1994 a causa de una neumonía, sus ideas continúan vivas y siguen siendo discutidas. Sus principales ideas de su teoría es el racionalismo crítico, es la base principal de la filosofía de Karl Popper. Consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Igualmente muestra oposición al empirismo basado en el que la naturaleza y la experiencia de los sentidos. También la formación del conocimiento pasa a ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de solución y exclusión de intentos fallidos. Pero la contribución más significativa de Popper a la filosofía fue su caracterización del método científico. En su lógica de la investigación científica, criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en esencia, inductiva. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsibilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. En la sociedad abierta y sus enemigos, Popper defendió la democracia y mostró reparos a las implicaciones autoritarias de las teorías de Platón y Karl Marx. Criticó la idea de que las leyes, hasta ahí ya no alcanzo a ver más. de que las leyes descubridoras del desarrollo de la historia hacen inevitable su curso futuro y por tanto predecible. Muy bien. Ok, no me aparece. Ajá. Tenemos a este autor que, bueno, de alguna manera se contrapone, o él trata de contraponerse a Marx. Carlos Marx. Tiene una, y tiene pues una gran producción escrita, ¿verdad? Uh-huh. Son muchos de estos los libros, pues, o lo que él alcanzó a escribir. Uno de ellos es La lógica de la investigación científica, La sociedad abierta y sus enemigos, La miseria del
historicismo, conjeturas y refutaciones, el crecimiento del conocimiento científico, conocimiento objetivo, una perspectiva evolucionaria, búsqueda sin término, una autobiografía intelectual, el yo y su cerebro, una discusión a favor del interaccionismo, el universo abierto, una discusión a favor del indeterminismo, realismo y el objetivo de la ciencia, el futuro está abierto, la lección de este siglo, el mundo de Parménides, el mito del marco común en defensa de la ciencia y la racionalidad, el conocimiento y el problema de la mente y el cuerpo en defensa del interaccionismo, teoría cuántica y el cisma en la física en busca de un mundo mejor, entre otros, ¿verdad? Muchos de ellos pues fueron traducciones al español también. Así es. Y sus aportaciones a la educación, el conocimiento se desarrolla a partir de problemas concretos. El aprendizaje se da por ensayo y error. El procedimiento de investigación parte de la razón y la experiencia. El descubrimiento científico debe estar orientado desde la escuela. La educación debe gozar de un alto grado de libertad, orientarse a la autonomía y promover la argumentación. La escuela deberá ser un espacio abierto para la crítica que dará como resultado el mejoramiento gradual de la sociedad, y la educación, en la medida que promueve el desarrollo del conocimiento científico, contribuye al fortalecimiento de la, ya no me aparece, está cortado. De la democracia. Ok, Bueno. entonces todos estos es lo que pues son actualmente aplicamos, ¿verdad? En diario en nuestras aulas. Muy bien, Eduviges, no sé si puedas platicarnos de Carlos Marx. Aquí o- estoy. A ver, Sí, me desconecté, ya van 2 veces que me desconecto por lo mismo, pero igual aquí estoy. platícanos de Carlos Marx. No sé si alcance yo a ver ahí la diapositiva porque me está fallando un poquito el teléfono, pero voy a intentar. Ahí si me brinco algo, me dice, maestra, por favor. No se Uy, por preocupe, favor. trate de destacar lo más importante. Ok. Bueno, Carlos Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante del comunismo alemán, de un partido no comunista. Él, curiosamente, pues, digo yo curiosamente, maestra, porque luego como que en la historia se encuentra esta contraposición por la cuestión de Hitler, ¿no? Y la persecución judía que originó. Marx fue judío, alemán judío. Ajá. Nace el 5 de mayo de 1818 en Alemania, en un pueblito, en una ciudad que se llama Treversis. Fallece el 14 de marzo de 1883 en Reino Unido. Su educación él la tuvo en la Universidad de Jena, y sus influencias más fuertes fueron Hegel y Ludwig Feuerbach, no lo sé pronunciar, sobre las ideas de la dialéctica, que fueron de alguna manera influyeron fuertemente en lo que después serían las obras de Marx, porque él consideraba muy importante la unión de la teoría y la práctica, ¿no? Yo hacia ese lado es que canalizo esta parte de las ideas dialécticas. En sus obras incursionó en los campos de la filosofía, la historia, las ciencias políticas, la sociología y la economía. Pues además que pues como periodista pues hizo algún trabajo ahí periodístico, ¿no? Y su pensamiento o su inclinación política pues también lo llevó, ¿no? A sacar adelante de manera preponderante ese pensamiento, que pues más adelante vamos a ver que es un pensamiento también socialista, como ya lo mencionó ahorita la otra maestra, que se me olvidó el nombre, una disculpa. Entre las principales ideas de Marx está bueno, él se reconoce y lo reconoce la historia decididamente como un materialista, ¿no? Puntualizando que lo único real era la naturaleza, y en ese sentido su pensamiento, bueno, él dice, inspirándose en el atomismo antiguo de Demócrito, es decir,
él desarrolló su trabajo de doctorado con base a este pensamiento de lo que yo entendí, y así es como lo voy a explicar, que para él lo material lo atomiza, es decir, todo tiene un porqué, tiene un para qué y es material, es palpable, pues. A partir de ahí, pues, nace esta idea de negar el alma como tal, como se concibe de manera religiosa. El alma para él es, pues, muchos átomos muy finos que se mueven y fluyen a través del tiempo, de los espacios. Entonces, en ese sentido, también él materializa ese concepto de alma. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista muy personal, creo que como que es malentendido y dice que niega rotundamente a la religión, pero es algo más profundo según lo que yo he leído de él, pues no. Dice, por influencia de Ludwig, asume el mecanicismo, el cual es un modelo que afirma que la única forma de causalidad es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material, cuyos límites coincidirían con el mundo real. En metafísica, esto supone la negación de la existencia de entidades espirituales. Volvemos nuevamente, ¿no? Todo, pues, lo palpable, lo real, es lo que puedo ver, lo que puedo comprobar. También es considerado como padre del socialismo científico. Sus teorías económicas y sociales forman una corriente de pensamiento que lleva su nombre, el marxismo. En este sentido, pues, el socialismo científico se refiere a un método para comprender y predecir fenómenos sociales, económicos y materiales mediante el examen de sus tendencias históricas, haciendo uso del método científico con el fin de obtener resultados probables y desarrollar futuros probables. En este sentido es como se entiende esta forma de organización social que es el socialismo, ¿no? Que, pues, como bien decía ahorita la maestra, hacía esa observación, todavía hoy en día pues hay países que viven esa forma política, ¿no? Dentro de su relación cultural. Ok, luego, entre las producciones que él tuvo, pues hay las más sobresalientes, son obviamente El Capital y todo lo que de alguna manera toca ese tema, ¿no? Como es el salario, precios de ganancia, pero también tuvo otros como es, por ejemplo, Escorpión y Félix, la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. ¿Dónde llevará el acento, maestra, esta palabra? No lleva acento, es Epicuro. Ok. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, sobre las cuestiones judías, y otra obra de él fue las notas sobre James Mill, manuscritos económicos y filosóficos, la tesis sobre Feuerbach, la miseria de la filosofía, trabajo asalariado y capital, la lucha de clases en Francia, la España revolucionaria, no alcanzo a leer. Bueno, pero en sí, pues de alguna manera las obras que más se le reconocen a él son precisamente El Capital, que habla de esta forma de cómo se relaciona esta parte de cómo el trabajo, la fuerza del trabajo es, se puede decir de alguna manera, la moneda de cambio para conllevar una mejor forma de vida, ¿no? Y cómo también dentro de este volumen habla pues de la relación que se da entre los trabajadores, entre los patrones, entre la clase obrera, entre la clase patronal, etcétera, que yo siento que de alguna manera fueron también como base para lo que hoy conocemos o pudiéramos conocer de los sindicatos, ¿no? De los trabajadores, que fue toda una lucha, ¿no? Pero igual, de alguna manera, siento yo que hay antecedentes aquí. Y la que sigue, por favor, maestra. Ya. Con eso terminamos. Bueno, Marx, si quiere hacer alguna otra aportación. Sí, nada más, sí me gustaría comentar que Marx no fue no fue propiamente pedagogo, sí, él más que nada fue economista o al menos materialista, mejor dicho, ¿no? Sin embargo, las aportaciones que él da, las da desde el punto de vista social. Hace una crítica al modelo de la escuela tradicional,
ve la necesidad de la educación en función de un sistema productivo. En ese sentido, Marx veía la educación como una forma de mejorar la vida misma, ¿no? Conseguir un bienestar, pues no veía, decía que, bueno, al menos así lo puedo interpretar yo, que una persona que se educa, pues no va a ser una persona que forzosamente tenga que irse a meter a las maquilas, pues no, como en aquellos tiempos estaba también esta cuestión de las industrias. También la implementación de una educación politécnica, es decir, más avanzada, no solamente la educación que pudiera generar una profesión, pues, sino que algo que generara también un empleo y que diera más valor o más plusvalía a la fuerza de trabajo. El derecho a la escuela obligatoria y gratuita, que a mí me parece es el antecedente del artículo 3 de nuestra Constitución. Marx sostuvo que el rol de la escuela no es una condición sine qua non de transformación social y que no es posible un cambio real en la educación si no hay un cambio estructural en la sociedad. Por eso tan importante, pues cómo el gobierno también puede implementar su pensamiento o el pensamiento que trae de una nueva forma de trabajo en un nuevo modelo educativo. En este sentido, al inicio de esta clase, la maestra nos comentaba pues que el modelo que este gobierno trae es un modelo más humanista. Y entendiéndolo así, pues podemos entender ya más ampliamente que ciertamente quien está en el poder, los gobernantes, son los que tienen la rienda de la educación, que pueden heredarle a la sociedad, y va a ir obviamente con una mira más productiva, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren sacar o qué es lo que quieren lograr, hacia dónde quieren proyectar la nación? Va a ser los alumnos que ellos quieran tener. Excelente, Eduviges. Excelente. Muy bien. Gracias. Y para todo el equipo también les vamos a dar un aplauso con las manitas o así. Muy buena presentación. Me voy con el equipo de Karen, Patricia, Jessica, Guadalupe, Carolina Montes y Fernanda Cecilia. No voy a proyectar ya el PowerPoint que ustedes construyeron, sí lo tengo aquí abajo, pero de una manera mucho más concreta, ya que este equipo nos dio ese amplio panorama desde lo biográfico hasta las construcciones literarias que tuvieron y las aportaciones a la educación. Le voy a preguntar a Karen, ¿cuál autor te correspondió investigar, Karen? A ver, ¿dónde tengo a Karen? Bueno, a lo mejor tuvo algún problema con la conexión, porque estaba aquí con nosotros y ahorita ya no la visualizo. A lo mejor tuvo alguna problemática. Bueno, independientemente de que rescatemos en lo posterior, le vamos a pedir a otra de las integrantes del equipo, que es Jessica Guadalupe. Yo, maestra. Sí, muy bien. A mí me tocó investigar acerca de Karl Marx, igual que la maestra Eduviges. Ajá. Y pues lo que quisiera destacar más que nada pues es sus aportaciones a la educación, que pues casi ya mencionó toda la maestra. Tuvo mucho que ver la mentalidad de Marx a la época en la que él explica en su obra más conocida, El Capital, la importancia de la educación al sacar a los niños de las maquilas, como dice, de las fábricas, ya que era algo sumamente común en que los niños estuvieran trabajando desde edades muy tempranas, y él lo consideraba algo totalmente innecesario. Él consideraba necesario que los alumnos, que los niños más bien, fueran a las escuelas para que se educaran y pudieran realmente dar una aportación mejor a la sociedad. Perfecto, excelente, muy bien. No completé mi instrucción, pero tú lo captaste extraordinariamente bien. Les voy a pedir yo a tu equipo que del autor que les tocó investigar, destaquen lo que consideran que está más aplicado en la educación.
Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación. Karen, ya la vi que ya se volvió a conectar, ahí ya le di a admitir. Karen, ¿cuál fue el autor que te tocó investigar? Me tocó Bachelard, maestra. ¿Qué de Bachelard puedes destacar que esté relacionado con la educación que tú estás experimentando como docente actualmente? No, a ver, no estoy segura porque es un autor que se me dificultó mucho. Incluso cuando leí de él un artículo decía que como era poeta, él no hacía como muchas definiciones, ¿no? Era muy, en dar una explicación, o sea, era muy difícil pues interpretarlo y sí se me hizo muy difícil. Creo que había algo muy interesante que era el espíritu, que él mencionaba, que era el espíritu del... se me fue el nombre. O sea, él abordaba la parte del espíritu, pero no como algo místico, sino como la parte en la que el que está investigando o el investigador tiene esa parte que lo hace como investigar, saber más, que tiene que ver con, o sea, es lo que lo mueve más que nada, no como algo, no menciona nada de misticidad ni nada de eso, no, él al contrario, era más racional. Y menciona también algunos, espérame un momento. Menciona también algunos obstáculos, decía él, que están internos, que tenemos a la hora de realizar ciertos procesos pues, mentales y psicológicos, y que tenemos que interiorizarnos y darnos cuenta de esos obstáculos pues, para poder sobrellevarlos, ¿no? Sí, muy bien, Karen, muchas gracias. Efectivamente, él habla del espíritu científico, ¿verdad? Como un procurador o promotor del conocimiento a partir de la investigación. Y cuando habla de estos obstáculos epistemológicos, pues en la actualidad lo podemos referir o vincular con lo que conocemos barreras para el aprendizaje, porque él nos dice que estos obstáculos nos impiden llegar al conocimiento real de los objetos y los fenómenos que nos rodean, pero que están al interior de nosotros. Así es que lo podemos vincular o relacionar con las barreras para el aprendizaje que en la nueva escuela mexicana vienen plasmadas dentro de las posibilidades a desarrollar cuando nos piden que hagamos las adaptaciones curriculares, ¿verdad? Y que también abraza la escuela y la educación inclusiva. Muchas gracias, Karen, y le vamos a pedir a Carolina Montes que nos diga qué del autor que ella investigó le pareció más interesante y que está relacionado con su práctica docente. Hola, buenas tardes. A mí me tocó investigar a Comte y a Popper, pero me voy a enfocar en Popper, que es pues de los filósofos como más contemporáneos que nos tocó trabajar con una vasta obra, pero en cuanto a los aportes de Popper a la educación, yo lo que rescato y lo que vi más reflejado en mi práctica docente es que Popper proponía que la escuela debía convertirse en un terreno común para un trabajo en conjunto y hablaba también de fortalecer la relación maestro-estudiante, ¿no? Y creo que para poder nosotros lograr un aprendizaje significativo en los alumnos, pues mucho depende de cómo nos relacionemos con ellos y también de cómo le demos protagonismo al estudiante, ¿no? Ya los maestros ya no somos los protagonistas, simplemente estamos pues como facilitadores, como guías, pero pues realmente quien debe llevar el protagonismo pues es el estudiante y lo que está él aprendiendo día con día. Muy bien, excelente, muy buena relación. Fernanda Cecilia, de este mismo equipo. Buenas tardes. A mí me tocó investigar un poco de Émile Durkheim. Él, pues primeramente decía que era muy importante la educación moral. Entonces, sí la relacionaba mucho con la escuela,
con el término también de sociedad, como mencionaba ahorita la maestra que nos habló un poco de él. De hecho, decía que la sociedad precede al individuo y es el que le dicta las pautas de cómo se debe ajustar. Entonces, él veía la escuela como una sociedad, pero veía cómo al niño le afectaba lo de su alrededor desde fuera, pero también desde dentro, ¿no? La sociedad que se formaba dentro de la escuela. Decía que él de hecho estudió la educación como un hecho social y veía los centros educativos como acciones colectivas y los describía como escenarios donde podían integrarse todos y podían, los valores podían, ay, se me fue la palabra, bueno, podían desarrollarse las personas no solamente educativamente, sino ellos mejoraron. Todo el término de valor se me fue, perdón. Sí, desde el ámbito de lo moral, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces esta relación viene a estar representada en lo que actualmente vemos que el presidente ha querido implementar y hasta ahorita no ha caído en una realidad, que es la cartilla moral. Sí han escuchado hablar de ella, ¿verdad? La cartilla moral que se pretende que en un futuro entre en vigor para que la estemos manejando desde el ámbito de la escuela, desde el ámbito institucional. Muy probablemente el aterrizaje de esta cartilla moral que él trae en mente, pues se vio de alguna forma bloqueada a partir pues de la pandemia misma y que nos hemos tenido que recluir a nuestras casas. También este autor lo vamos a ver en el manejo de la educación socioemocional, que viene también en el modelo de la nueva escuela mexicana. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Le voy a pedir a Aranza. ¿Dónde anda Aranza? Voy con el equipo de Aranza, Carla, María Fernanda, José Humberto, que estuvieron trabajando. Les voy a preguntar sobre los guiones de entrevista. ¿De acuerdo? Aranza, por favor, háblame de el autor que te tocó entrevistar o realizar su entrevista, por favor. No me describas las preguntas-respuestas, dime qué te interesó más de la teoría o de esa probable conversación mental que tuviste con este autor. Ya voy, maestra. Me agarró, ya me puso nerviosa. Adelante. Ya le iba a platicar de Comte. Ándale, okay. Ya ves, les cambié. Ahorita los dos equipos que siguen, de Aranza, Carla, María Fernanda, José Humberto y Ana Lilia, Aurora, Ana Judith y Adolfo, el equipo de las A, me van a hablar de los guiones de entrevista. ¿Sale? Ok, ya voy, maestra. Bueno, a mí me tocó Goldman, donde él habla, ay, déjeme verme, ya puse aquí. Bueno, me tocó Goldman, que para él divide a las ciencias sociales o humanas y las ciencias físico-químicas. Entonces, es lo que a mí más me interesa, porque siento que él nos dice que las ciencias humanas son aquellas que estudian al ser humano y su relación con la sociedad. Entonces, nosotros como docentes necesitamos eso al llegar al aula. Además, él menciona que, ay, se escucha al fondo. No te preocupes. Bueno, una disculpa. Además, su obra más reconocida, que es aquí donde se aborda lo de las ciencias sociales, fueron las ciencias humanas y la filosofía. Él aquí intenta señalar sobre las diferencias básicas que ahorita ya expliqué. Y nada más, maestra, me tocó Lucien Goldman. ¿Y cómo lo relacionas con tu práctica docente? Yo creo que más que nada nosotros llegar al aula, entender y comprender cómo es la dinámica de nuestro grupo, ¿no? Saber cómo los niños interactúan entre sí y cómo nosotros vamos a interactuar con ellos, que es más allá de, ok, les voy a dar las asignaturas, les voy a enseñar cómo viene todo el plan de estudios, sino comprender la dinámica y el contexto para llegar a ellos y pues que ellos obtengan un aprendizaje más significativo.
Muy bien, lo relacionas desde la parte interactiva que debe de haber entre el docente y el alumno. Muy Sí, más bien. humanista, ¿no? Más humanista. Muchas gracias, Aranza. Carla Cristal, a ver, del autor al que entrevistaste mentalmente. Buenas tardes, pues aquí ya un poquito nerviosa porque también me agarró en curva, así como que preparándome para el anterior, pero me tocó entrevistar a Dilthey. Aquí se me hizo muy interesante cómo él separaba las ciencias del espíritu y las ciencias naturales, pero no se enfocaba en el espíritu como algo relacionado con la metafísica, sino como el hombre en sí dentro de lo que es el tiempo histórico, de las vivencias o las experiencias que él tenía, que el hombre tiene a través de su historia, ya sea de lo que pasó, de lo que está viviendo en el presente y de lo que va a perdurar en el futuro, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención de su enfoque de espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, lo podemos vincular desde la perspectiva de la historia, ¿verdad? Desde la asignatura de historia. Muchas gracias. Vamos a ver a María Fernanda, que es parte de ese equipo. ¿A quién le tocó entrevistar y qué podemos identificar o relacionar con la educación? Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, muy bien. Adelante, Fernanda. Aquí, a mí me tocó entrevistar a Gadamer, Hans-Georg Gadamer, y pues él es el padre de la hermenéutica filosófica y más que nada él nos habla como del diálogo, del lenguaje, también tiene una perspectiva del arte como una ciencia. Entonces, al yo relacionarlo con la educación, yo lo pudiera ver como que a partir de esa interacción, de esa comunicación con los demás y con el arte, es como el alumno puede aprender. Sí, bueno, de hecho, ese Gadamer, pues es el padre de la hermenéutica, por llamarle de alguna manera. Y la hermenéutica la vamos a entender como la interpretación de los textos escritos, ¿verdad? Gadamer, pues, generó esta teoría para poder comprender los textos bíblicos, pero luego ya en la escuela, en el ámbito educativo, bueno, lo jalamos para poder dar esa explicación de cómo podemos comprender los textos que están escritos para poder elaborar, construir conocimiento a partir de lo escrito. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Y José Humberto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me tocó entrevistar a Albert Schutz, que él prácticamente se basa, su pensamiento lo retoma desde la fenomenología. Desde ahí parte su visión sociológica. Él plantea una teoría, que es la teoría del mundo de la vida. Aquí estoy viendo un poquito mis apuntes de cuaderno para no perderme en la idea. Habla acerca de que el mundo es intersubjetivo, es decir, que como que al mundo lo ve como una construcción social a partir de la percepción que tenemos de nuestro propio mundo, con la percepción que tienen los demás y al mismo tiempo cómo esas percepciones de mundo se interrelacionan entre sí. Él plantea también que este mundo de la vida lo esquematiza, se podría decir, en estratos donde aborda distintas dimensiones, espacial, temporal y social. Pero ya para no abordarlo mucho y enfocándonos más en el tema educativo, podríamos decir que él se basa o él se va un poco a esta parte social de la interacción social, es decir, que nosotros incidimos tanto en los demás como los demás inciden en nosotros. Es decir, nosotros modificamos el ambiente y el ambiente al mismo tiempo nos modifica a nosotros. Aquí pues en la educación lo aplicamos con la interacción con los demás, ¿no? Pues más que nada recae mucho lo de él en la socialización, es donde más recae. También pues abordé un poquito a otro autor que era Heinrich Ricker, junto a otra compañera. No sé si se gusta que
lo retome tantito. Sí, adelante, retómelo usted, por favor. Okay. Y Henry Ricker nos habla, o al igual que el otro autor que mencionaron ahorita, se basa mucho en definir o diferenciar tanto las ciencias naturales como las ciencias histórico-culturales, y principalmente él les da un valor a las ciencias histórico-culturales como que estaban muy desvalorizadas como ciencia, ¿no? Como ciencia, como falta de método, o como que no podían embonar en el concepto de ciencia de muchos filósofos antiguos. Entonces él le da relevancia o importancia que es debida, y va marcando que, pues, que los procesos científicos de la historia, se puede decir que él adopta los valores, o sea, porque dice que las ciencias sociales se van mucho como que, pues, a lo que nosotros hemos construido como conceptos científicos, pero él se va también a la parte de que las ciencias histórico-culturales abordan un poquito más esta parte de los valores y, pues, de las conductas humanas, ¿no? Y cómo van repercutiendo a través del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Sí. Como ya lo mencionaba, la fenomenología pues está enfocada al análisis de los fenómenos observables, ¿verdad? Y bueno, lo podemos ver plasmada esta parte en todas aquellas asignaturas o materias de la currícula del sistema educativo mexicano, donde la observación sea un punto de referencia para el logro del conocimiento. Gracias. Le vamos a pedir al equipo de las A, que si estuviéramos en Estados Unidos sería sinónimo de 10, es Ana Lilia, Aurora, Ana Judith y Adolfo. A ver, Ana Lilia, ¿a quién te tocó entrevistar y qué de lo que averiguaste de él te parece más vinculado con la educación en la actualidad? Y fue perdón, buenas tardes. Y fue una casualidad cuando ya vimos quiénes estábamos integrando el equipo, pues todos iniciábamos con A, entonces nos fuimos los 4 A. Hasta logotipo le pusimos en el grupo de WhatsApp, maestra. Excelente, excelente. Somos los A, porque está también el maestro con nosotros. Yo entrevisté en este ejercicio a Goldman Lucien, aquí estoy checando mis notas también. Novedad para mí porque no lo ubicaba, no es alguien que yo recordara. ¿Qué me llamó la atención de él? Él le da mucha importancia a conocer los hechos históricos, le da mucha importancia a conocer la historia, hablar del pasado. Para él es algo muy, muy importante porque nos lleva de lo que rescato así de que revisé, que nos permite conocer a los hombres que han luchado por ideales, que pueden ser ideales muy similares a los que tenemos en otros tiempos o pueden ser ideales totalmente opuestos, pero la parte que más se me hizo interesante fue como cerré yo la respuesta de esa pregunta que le hice, que él dice que el conocer la historia nos da conciencia de que somos parte de un todo, o sea, no estamos solos, somos parte de un todo. Y me acordé, vinculándolo con nuestra práctica docente, la importancia de conocer los sucesos pasados para saber en dónde estamos puestos. Pues tenemos que saber, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos y dónde estamos. Y me acordé de hace unos días escuché una anécdota por ahí que un niño maestro de historia empieza su clase y lo primero que hace es preguntarle a los alumnos que sí, ¿por qué los ve tan apáticos en su clase? Y los niños abierta y frescamente le contestan, es que no nos gusta tu clase, no nos gusta la clase de historia, o sea, no me acuerdo dónde lo escuché. Y me llamó mucho la atención el giro que le da el maestro a la respuesta, porque les dice, vamos a iniciar un ejercicio en la clase de historia en donde tú me vas a platicar lo más relevante de tu vida, pero a partir de este momento tú perdiste la memoria. Tú estás sentado aquí y a partir de este momento tú no tienes memoria, se te fue. Entonces los niños se entran en una dinámica de ¿y qué te cuento? O sea, cuéntame de tu vida, pues no tengo memoria, ¿qué te voy a contar? Entonces se me vino a la mente eso que leí hace días, porque es importante conocer el pasado. Es de dónde venimos y nos direcciona hacia, dice por ahí una frase también de que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Si no conoces tu pasado, estás condenado a repetirlo. Y también me llamó mucho la atención que él habla de elementos de la estructura de la vida social
dice que importa lo económico, que para la mayoría de la gente la cuestión económica ha sido algo de mucha importancia en su manera de sentir y en su manera de pensar. Y también rescato aquí sobre la función histórica de las clases sociales, habla mucho de las clases sociales y también de la conciencia como un conocimiento científico en las ciencias humanas. Excelente, excelente participación, extraordinaria vinculación. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Ana Judith que nos platique de a quién entrevistó y qué relación generó con la actual educación que estamos viviendo. Yo entrevisté a Rickert, que Rickert fue el que fundó el método historiográfico. Como comentó el compañero José, él pues quería que la historia y las ciencias sociales fueran algo científico, que fuera comprobable. Entonces, él decía que el valor es lo que nosotros le damos a las cosas. De, ay, mira qué bonito es eso, qué importante es eso. Y decía que en la historia se debe dejar de lado el valor para que sea algo objetivo, dejar la intersubjetividad a un lado. Y se me viene a la mente como en la educación, dejar de lado los prejuicios, los valores. Sí los tomamos en cuenta, pero los valores como algo moral, no decir como algo de que, ay, eso no está bien, esto no está mal. De hecho, yo me imaginé, así como dice la maestra Ana, preguntándole a él por qué los valores no tienen relación con la historia y que él iba a decir que no tienen relación porque los hacemos nosotros. Decía que nosotros los ponemos dependiendo de nuestro agrado o nuestro deseo y pues se da pie al subjetivismo. También entrevisté mentalmente a Schutz, que él habla de la fenomenología. Pues se relaciona con nosotros en que todos nuestros alumnos tienen un contexto escolar y social. Tienen interacción antes de llegar a la escuela y en la escuela tienen interacción con sus compañeros, con nosotros como maestros, y esa es la realidad social del niño. Entonces tenemos que crear ambientes de aprendizaje que sean propicios para que quieran aprender y lo hagan de una manera correcta. O sea, todo viene de ahí, de que si estamos pues haciendo las cosas bien, el niño va a querer aprender y va a querer seguir experimentando. Muy bien, y así no les van a decir, ¿verdad? No me interesa tu clase, porque los niños son muy francos. Muchas gracias. Adolfo, ¿a quién entrevistó? ¿Y cuál es el aprendizaje que le deja con relación a la vinculación con la educación? Sí, buenas tardes. Ay, se me aceleró el corazón, nomás dijo mi nombre. Dele pues. Pero gracias de todos modos. Es que no quería decirle, batallé un poco, porque pues en lo que me enrolo estos rollos de la filosofía, porque yo soy ingeniero. Entonces, lo que yo entrevisté a Wilhelm Dilthey, es alemán, entonces de origen alemán, y él hablaba mucho de lo que es se centraba mucho en algo que él le llamaba la ciencia del espíritu. En la ciencia del espíritu era algo como que él trataba, bueno, era una de la parte, pero también hablaba algo de las ciencias naturales. Y siento a lo que yo entendí era como que él intentaba hacer una vinculación de ambas cosas. Él trataba de guardar un equilibrio entre lo espiritual, pero no lo espiritual en la forma de decir, de la forma, ¿cómo dice? De la forma literal del espíritu, sino el espíritu, él era como algo de yo interno, de lo que yo pienso. Entonces, la parte natural, pues la veía como lo que es la vida en sí, en forma natural, y trataba de manejar las dos vertientes en tratar de explicar la forma de la vida, pero también relacionado con lo que yo pienso en relación a esas cosas de la vida. Por eso él hablaba de dos tipos de experiencias internas y de experiencias externas, en donde las experiencias externas eran basados en lo que veía en la parte en sí, en la parte de lo natural, en todo lo que era la vivencia, por decir, de lo que iba palpando, de lo que iba haciendo, de la materia, porque ya después más o menos viendo por qué él trataba al espíritu como algo ya más reflexivo, no como el alma, como hablaba el materialismo, que trataba de
del alma le daba cuerpo a través de los átomos y todo ese rollo, sino que él la parte del espíritu se refiere a lo que es yo interno, a mi reflexión en relación a las cosas. Y entonces ya fue parte de lo que me llamó mucho la atención en ese aspecto de William. Entonces, pues ya aquí nos trae en la parte docente, en donde podemos nosotros incentivar al alumno a darle aspectos o experiencias de lo natural y abordar lo que él pueda pensar en relación a la experiencia externa, vinculando con él mismo, con el yo eterno. ¿Qué piensas tú de algo externo, por así? No sé si me expliqué. Correcto. Y le voy a, si me lo permite y con todo el respeto y cariño a la distancia, le voy a hacer una corrección. Sí, claro, adelante. Por eso Usted podrá tener la formación de ingeniero, pero sí. créame que es un educador por vocación y decisión. Así Eso es sí. que no me vuelva a decir que usted es ingeniero, porque usted es docente. Orgullosamente. Es que yo tenía un maestro en la Prevo, maestra. No sé si alguien estuvo en la Prevo. Un maestro que le decían el Capi. No. Era militar. Y era capitán, ingeniero, profesor se ponía. ¿Yáñez? Y me llamó mucho la atención. Mande. ¿Yáñez se apellidaba? Ay, no me acuerdo. Sí, el Capi. El Capi. Su hija les va a dar clases a ustedes, es Adriana mire. Yáñez Molina. Excelente maestro, daba física. Yo creo que le va a gustar mucho que le platique de él y lo rescate. Así es que usted es docente, mi estimado Adolfo. Si yo hubiera sabido antes de ser ingeniero lo que se vive dentro de la docencia, yo me voy de la Prevo a la normal. Bien hecho. Bueno, entonces continuamos ahora con, vamos a cambiar el cassette o la USB, porque me dicen mis hijas, sí, ¿qué es el ¡Maestra, falto yo! ¿Pero cómo? Estoy desesperada, ansiosa, maestra. ¿Eres del equipo de las A? Sí, maestra, soy Aurora. Válgame, no te tengo aquí. Bueno, sí, sale. Adelante, Aurora. Maestra, es que ayer a mí me tocó Gadamer y Geber y me quedé impactada con los dos, pero más con Gadamer por la hermenéutica y por el arte de la traducción de los textos, pero estoy impactadísima con él. Ayer en mis estados puse y traigo en Revolución a más de 4. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué andas con tanta cosa? Entonces, a mí me impactó mucho y se los comenté a mis compañeros, que por algo pasan las cosas y por algo pasan en los tiempos que tienen que pasar, y ahorita que es este tiempo, estoy impactada con él. Rescato de él y en la aplicación de lo que es la escuela, es que todo se basa en el comprender al otro, pues en no cerrarnos, en el diálogo, en que si en algún momento tenemos alguna diferencia, pues es que tengo que ponerme en el papel del otro, y nosotros como docentes tenemos que ponernos en el papel de los alumnos. Entonces, el interactuar, el comprender al otro, el volver a razonar con él, en ponerme en sus zapatos, y sobre todo que esto es un sinfín, no se acaba, pues no porque hoy comprendí algo, ya con eso ya me quedo, sino que mañana o al siguiente momento volvemos a empezar con lo mismo, tal vez tampoco volvamos a estar de acuerdo, pero lo vamos a volver a dialogar. Entonces me quedé impactadísima con él. Estuve con la bibliografía que venía en la plataforma, me fui buscando más, encontré cosas que, impactadísima completamente con él, pero también a mí me tocaron los dos, y cuando hice el análisis de la biografía de Gaber, me impactó mucho que él, como era un filósofo que venía de una familia noble, de riquezas, pues él tuvo el tiempo para poder estudiar, para poder prepararse en cuanto a la filosofía. No ocupó de trabajar para poder desempeñar sus funciones. Entonces, o para bien poder hacer los análisis y toda la vasta filosofía que él tenía.
Y me llamaba mucho la atención porque en una de las anotaciones decía que él fue el fundador de un partido político, que estoy buscando en mis notas. Y no me acuerdo bien el partido político, pero bueno, el asunto es que él decía que los gobernantes tenían que ser empáticos y que tenían que atraer al pueblo y hacer que todos tuvieran su mismo fin, su misma idea. Entonces me llamó mucho la atención porque dicen que él murió de neumonía y cuando él ya estaba muerto fue cuando Hitler agarró su filosofía y dijo, bueno, pues como esto tiene que ser así, pues órale. Y por eso a Hitler le funcionó de tal manera todo lo que hizo, pues todo lo que hizo, que todas las barbaridades que hizo, porque como él era el líder, como él era el que sabía, como él era el todopoderoso, por decirlo de alguna manera, pues él estaba correcto. Entonces me quedé impactada primero con una cosa, luego con la otra, y no, maestra, súper interesantes las lecturas, súper guau. Qué bueno, y conforme vayan entrando más en la maestría y vayan conociendo más textos, pues van a ir identificando estos aspectos cotidianos con las realidades teóricas que les dan sustento, ¿no? Pues qué bueno y me da muchísimo gusto. Entonces, me cambio al ensayo, pero nos vamos a ir muy, muy rápido porque, bueno, tenemos la conferencia ahorita y le voy a pedir a Giovanna Elizabeth que nos diga cómo puede vincular todas estas posturas teóricas que hemos estado viendo a lo largo de de estos 5 días, de estos ya casi 5 días, ¿cómo puede vincular a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel, a la pedagogía crítica, a la teoría de sistemas, la inteligencia múltiple tan interesante y el enfoque humanista que hoy lo vemos reflejado en la nueva escuela mexicana? ¿Cómo lo relaciona con su práctica docente? Que en eso se basa el ensayo, ¿verdad? Que va a quedar escrito el día de hoy. Giovanna Elizabeth, a ver, platícame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bien, de hecho, precisamente ahora me encuentro todavía trabajando en ello. Pues, maestra, es un vínculo de principio a fin. En la cuestión, primero que nada, para contextualizar, yo había creado en mi mente que iba a ser como del contexto que habíamos trabajado. Pero ahora que estoy leyendo la cuestión de las teorías y todo está vinculado. Y hay una cuestión que, por ejemplo, ahorita que escuché a la maestra Aurora, nosotros también somos estudiantes, nosotros también somos esos alumnos. Y como que se nos olvida esa parte, porque ahí es donde empieza la empatía. El cómo aprendo yo, por ejemplo, la manera en la que usted está trabajando, cómo influye la filosofía, cómo influye la cuestión de la pedagogía. Se va a oír un poco redundante, pero por algo ya están, ¿no? La cuestión de las teorías y cada una va encaminada a la diversidad que constituimos, de la cual somos parte. ¿Cómo se vincula todo ello? En la inclusión de la comunidad escolar, en la cuestión de que la comunidad escolar lo son docentes, alumnos, padres de familia, directivos, la cuestión administrativa, el intendente, la persona que pasa por enfrente, somos la sociedad. Y todas estas filosofías, estas teorías, es para entender al otro, pero empezando por uno. Entonces, por ejemplo, ahorita yo me encuentro un poco frenada en la cuestión de las teorías, porque estoy visualizándome a mí en este momento. Yo hace mucho no tomaba clases y para mí es muy enriquecedor, porque así puedo ponerme en contexto y en comprender al alumno, al estudiante. Entonces, todo esto se vincula en lo que viene siendo para mí hoy en día la inclusión, la empatía, el comprender al otro, en el cómo puedo yo como docente crear, generar una estrategia a través de la comprensión de la cultura del otro, de los valores del otro, para poder encaminarlos a lo que es el aprendizaje esperado, de planes, guías que ya están previamente establecidas
¿Cómo? A partir de esto que venimos investigando, lo que son las filosofías, la teoría. Es un contexto que en lo personal yo no lo llevé. Yo soy licenciada en artes por la Universidad de Sonora, entonces también lo desconocía. Tenía idea de todo esto, pero desde la cuestión de la creación, del crear para el otro. Entonces ahora es crear, pero en el contexto del todo entendiendo y respetando el entorno, la cultura y el valor del otro, empezando por el reconocimiento de uno mismo para tener un aprendizaje continuo, mutuo. Es muy enriquecedor, maestra. Yo me he ido, quisiera tener más tiempo para poder disfrutar de lo que son las lecturas, de escucharlos. Me gusta mucho escucharlos porque lo entiendo desde ustedes. Y pues me llevo un poquito y ya tengo un poquito más clara la información para continuar con lo que viene siendo el ensayo. Espero haberme dado a entender, estoy un poco nerviosa, es nuevo, me cuesta hablar, lo puedo como escribir, pero en cierto contexto. Espero haber sido clara y pues si hay alguna pregunta específica que pueda responder, con mucho gusto. No, muy bien, te agradezco mucho, Giovanna, tu participación. Era exactamente lo que yo esperaba, que pudieran decir de qué se llevan de esta última actividad que es el ensayo, en donde van a tener que leer a psicólogos, a sociólogos, a pedagogos y que jalarlos a su actual visión de la educación y cómo esta se va a ir transformando a partir de que vayan conociendo cada vez más autores, porque le vamos dando formalidad a nuestro trabajo. Ya nos vamos cobijando nuestro diario hacer con esta serie de ciencias que están dándole un marco de referencia científica a la educación. Más adelante, cuando lleven el doctorado con nosotros, van a descubrir por qué todavía no nos consideran ciencia a la educación. Pero eso se los voy a dejar dentro de 2 años más, ¿ok? Muchas gracias. ¿Mande? Iba a agregar también que el ensayo es como, bueno, es que es como una línea del tiempo en donde nos fue llevando, ¿no? O sea, y ahorita ya estamos como culminando con los que un poquito más conocemos y estamos más familiarizados con ellos porque son más actuales, pero vemos como estos que ahorita los tenemos más a la mano, la información de ellos o que están más apegados a los programas que incluso nos los mencionan, pero como ellos, o sea, se basan en otras filosofías, en otros métodos, o sea, que también de allá vienen, que es los que estudiamos al principio. Entonces, todo tiene un porqué desde cómo es que aprenden los niños. Entonces, nos fuimos como en línea del tiempo, ¿no? Desde lo más elemental hasta ahorita ya, digamos, lo más palpable, lo más tangible y lo más moderno que es lo que estamos viendo. Exacto, a acercarnos a lo que ya conocemos, ¿verdad? Que son los Piaget, Vygotsky, Goldman, con las inteligencias múltiples. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para haber profundizado en este último tema, pero precisamente se queda al final, entre comillas, porque es el enlace con fundamentos del aprendizaje, que es otra de las materias que van a llevar. Van a llevar modelos educativos, van a llevar fundamentos del aprendizaje y didáctica general. Entonces, esta primer materia, y miren que ustedes la están llevando como curricularmente debe de ser. Primero debe de ser llevarse, que bueno, repito, el orden de los factores no altera el producto, pero si quisiéramos llevar una secuencia didáctica estructurada, como viene en el mapa curricular de la maestría, primero es teorías educativas contemporáneas, que es esta, luego cerramos con estos autores que acabamos de decir ahorita y que van a utilizar en el ensayo, pero se enganchan directamente con fundamentos del aprendizaje. Y fundamentos del aprendizaje deja al final un ganchito que habla sobre los modelos educativos y la estructura del sistema educativo mexicano comparado con los sistemas educativos de otros países, de Latinoamérica sobre todo, y entonces en modelos educativos contemporáneos se engancha ese pedacito que deja ahí a medio concluir fundamentos y al final se cierra
con didáctica general, que ya viene y retoma todos los filósofos, todos los pedagogos, todos los psicólogos, retoma los modelos educativos, retoma los fundamentos del aprendizaje y ahora aquí va lo que es la didáctica general. Esa es la secuencia lógica del desarrollo curricular. Ustedes tuvieron la oportunidad de tener por primera materia la que va al principio de la currícula. Otros compañeros iniciaron con didáctica, otros con modelos y otros con fundamentos. Entonces, realmente los diseños curriculares, pues en el 6 llevan esos enganches. Ustedes los van a ir descubriendo, verán, conforme vayan pasando por las otras materias. Después de esta sigue fundamentos para ustedes, o sea que ustedes van a llevar más o menos en un orden cronológico lo que es el mapa curricular. Y es porque son los de procesos de aprendizaje. No le digan a nadie, pero esta es mi maestría favorita. Es extraordinariamente maravillosa esta. Todas las demás también, sí. Pero si tú ya tienes, las otras te sirven para profesionalizarte si quieres dar clases en secundaria, en bachillerato, no sé. Esta te sirve para poder formalizar cuando queremos mejorar nuestras prácticas docentes y cuando queremos tener un estado de conocimiento general para poder participar en las promociones horizontales y verticales. La verdad, esta te genera muchísimo conocimiento para un tránsito en ese sentido. Muchas gracias por la aportación. Le voy a pedir a Silvia Esmeralda y luego a Jesús Alejandro y voy a cerrar con Indira, así en ese orden. Esmeralda, Jesús, Alejandro e Indira, que me digan de esta última parte, de este ensayo que van a producir, qué es lo que les parece más interesante y cómo lo relacionan con su práctica. Esmeralda. Hola maestra, bueno, hola a todos, buenas tardes. Pues igual no voy a seguir con mi cámara apagada porque pues igual no tengo muy buena señal, pero el ensayo apenas estoy empezando a revisar, ¿no? Todas las lecturas y todo, todavía no construyó nada como tal, pero pues sí, no veo muy encadenado toda la información, igual, desde las que ya revisamos, cómo se han ido uniendo una con la otra, o sea, cada aportación, cómo la va llevando a la otra, y luego lo que piensa otro, cómo se une, y aunque no piensen igual, cómo todo eso está relacionado con la actualidad. Entonces, igual con esta nueva información, que igual, pues, no, como ya dijeron, de algunos autores más recientes y que ya conocemos, o bueno, que la mayoría no estamos más familiarizados, también igual, o sea, cada una de las cosas cómo tienen que ver con nuestra práctica docente y con la práctica diaria, pues no, con todo lo que hacemos. También uno de mis temas favoritos de ahí son las inteligencias múltiples. Entonces ese es el que he estado como que disfrutando más, ¿no? Porque es, como le digo, uno de mis favoritos. Y también, ¿no? El hecho de cómo tomar en cuenta cada uno, el hecho de la empatía, el hecho de cómo cada uno aprende, el hecho de también cómo nosotros nos desarrollamos con cada niño. Y pues así en general, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta más, o sea, cómo cada una se va uniendo y encadenando para pues poder lograr la educación o el aprendizaje de cada niño y que ellos también vayan construyendo su propio aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias. Jesús Alejandro, en el mismo tenor de la explicación, por favor. Sí, buenas tardes. Voy a dejar la cámara cerrada porque se corta mucho aquí. De hecho, ya me sacó 2 veces. Pues también aquí todavía estoy en el proceso de lo que es la lectura, pero sí vengo observando eso de que nos viene a abrir los ojos un poquito más cada una de las lecturas, de observar de diferentes ángulos la educación, ¿no? El quehacer de cada uno, cómo sí estamos, todo esto, cómo está inmerso en la educación. De alguna manera uno está enfocado en algo, pero de manera transversal están cruzando todas las demás teorías, ¿no? Y se están entrelazando y vienen a fortalecer o vienen a brindar lo que es todo esto, lo de la educación, que la verdad yo no lo veía, yo veía las cosas y ahora que termino cada una de las lecturas, pues empiezo, ¿no? Pues esa pregunta que siempre nos han puesto de cómo está inmersa en la educación, empieza uno a analizar esa información, a bajarla
a cómo está hoy en día. Y eso es lo que se me ha hecho para mí muy importante, el ir descubriendo eso que ahí estaba y que realmente pues no lo veía de esa manera, ¿no? No lo veía así. Y digo, oye, pues si esto ya tengo tantos años trabajando y ahí estaba, pero no lo veía desde ese punto de vista, ¿no? Tenía conocimiento de algunas cosas que se vieron pues tanto en la normal como en la otras en la prepa, pero realmente ya se me habían olvidado, tenía así pequeños recuerdos de ciertas cosas, pero ahora vuelve a funcionar esa información, pero ya lo empiezas a ver de otro ángulo todo lo que estamos leyendo, ¿no? Y pues yo creo que pues eso hasta ahorita pues en eso voy, ¿no? Muy bien, excelente, porque nos acabas de aportar algo muy importante, que conforme vayan leyendo, van a ir abriendo los ojos, como usted lo mencionó, para ir haciendo esa relación y esa formalidad que existe con las diferentes teorías que le dan sustento a la educación. Y cerramos con Indira. Hola, buenas tardes. Maestra, compañeros, ahorita que los escuché y todo, como que aterricé, ¿no? Como que terminé de aterrizar. Me llama mucho la atención que así como han ido evolucionando las teorías, también han ido conforme a ellas y en base a ellas han ido evolucionando los planes y programas. Me fui, ¿no?, a mis inicios como docente en el año 2009 y que nos dieron un curso, me acuerdo, de experimentación, ¿no? Y ahora, y luego las inteligencias múltiples, y luego los estilos de aprendizaje, ahora lo socioemocional. Entonces, cómo han ido avanzando pues todas estas teorías, pero lo que me llama mucho la atención, maestra, es que jamás hemos dejado de lado la teoría de Piaget, ¿no? De cómo aprende el niño, y pues con los aportes de Vygotsky, de cómo va aprendiendo el niño en la interacción con los demás. Esa ha sido, pues yo creo, una característica fundamental de los planes y programas. La verdad, no he profundizado mucho en los planes y programas de primaria y de secundaria, pero yo me imagino que al igual que el de preescolar, pues debe de tener algunas características similares, ¿no? De que los seres humanos aprendemos en interacción con nuestros pares y con la experiencia que vamos obteniendo de las vivencias que vamos teniendo, ¿no? También me voy a retroceder tantito a Popper, que decía que la entrevista que me tocó hacerle, yo le hacía una pregunta que sí, ¿qué pensaba él o qué opinaba él acerca de que los seres humanos siempre estamos interesados en la historia, en lo que nos pasó, ¿no? Que era imposible dejar las vivencias atrás, que siempre estábamos retomando nuestro pasado para poder construir nuestro futuro. Y él en la entrevista me responde que es de ahí, de ese pasado y de todas las vivencias que vamos teniendo, que vamos construyendo el aprendizaje, ya sea pues un aprendizaje empírico o un aprendizaje científico. Entonces, pues es la reflexión que yo puedo aportar, ¿no? Hasta ahorita, porque igual que mis compañeros, sigo leyendo y sigo construyendo el ensayo. Excelente, pues muchísimas gracias. Y en efecto, conforme se socializa el conocimiento, es como vamos reconstruyendo todavía más nuestros pensamientos. Me quedé con muchas ganas de escuchar a Blanca Isabel, a Ana Mercedes, a Lourdes, Gabriela, a Diana María, Ana María, María Guadalupe, Fernanda, Marcela, María del Carmen y Mayra Lucía. Sin embargo, bueno, me disculpo, pero el tiempo nos está comiendo y tengo que empezar con el enlace de la otra actividad, que es la conferencia a la que les acabo de enviar ya el link para que se conecten. De hecho, Leobardo estaba conectado porque, déjenme les platico, ¿no? Hace apenas unas 3 semanas me gradué de una especialidad en lo que, en la enseñanza de la ciencia. A ver, era la ciencia, la tecnología y la enseñanza de las matemáticas.
en un curso que promovió OEA, capítulo Latinoamérica, y la doctora Caldiño fue la coordinadora de este curso, por eso la invité, porque hay mucho que aportar, ella tiene mucho que aportarnos, y Leobardo era compañero de ese curso que llevamos, de esa especialidad que llevamos, porque había personas de México, de Ecuador, a Venezuela, Argentina y Colombia, Chile también. Y todo duró 6 meses y era en línea todos los martes de 5 a 7 de la noche nos conectábamos. Y bueno, cuando empiezas a hacer relaciones de este tipo y ves y conoces personas que te pueden aportar, pero también le pueden aportar a quienes están conviviendo contigo, pues no hay por qué desaprovechar esta oportunidad y poderla ofrecer en el 6 como un plus que les damos a nuestros estudiantes. También para la última semana los vamos a invitar a la presentación de uno de los libros que el 6 ha promovido con investigaciones de doctorado, de nuestros estudiantes de doctorado. Tenemos estudiantes que han estado a nivel internacional en diferentes cursos, en diferentes congresos, y la verdad, el que entra al doctorado en el 6 es para producir conocimiento y divulgarlo. Entonces, los vamos a invitar la última semana para que puedan estar en la presentación de este libro que hace poco lo acabamos acaba de salir, está como pan caliente, acaba de salir de la editorial. Y también muy pronto ya vamos a tener un libro electrónico porque tuvimos un coloquio de investigación, el primer coloquio nacional de investigación del 6, y también de ahí surgió un libro con la recopilación de las ponencias, pero este va a ser de carácter electrónico. No lo sacamos de manera inmediata porque nosotros los mandamos a arbitrar y se hace un arbitraje ciego que le denominan. Ellos no saben a quiénes están leyendo, ni quienes los leen saben quiénes los evaluaron, y es un arbitraje ciego de 3 partes. Así es que todavía está en el proceso de esa valoración o calificación para ver cuáles son los artículos que quedan en el libro. También luego ya los vamos a invitar para que lo escuchen. Y hay una propuesta de una maestra, la maestra Guadalupe Murillo, que quiere que se imparta un curso sobre el manejo de APA, que es el modelo científico de cómo citar en educación y en psicología, sociología, ¿no? En las ramas de las ciencias sociales. Si se puede y hay la oportunidad, los invitamos también para que lo tomen, porque ya en la maestría, más adelante les van a pedir sus trabajos apegados a las líneas APA nueva versión, la más nueva que hay. ¿Sí? Entonces, pues les agradezco mucho. Ha sido un placer coincidir, como dice la canción, tanto espacio y coincidir, y realmente para mí ha sido un placer coincidir con todos y cada uno de ustedes, recuperando las amistades de algunos de ustedes que quizás los encontré por allá en la normal del estado, a otros que los he visto a través de cursos, etcétera, y a otros que voy conociendo y que realmente ya forman parte de ese capítulo que yo he denominado en un espacio de mi corazón, que son alumnos para siempre. Así pase lo que pase, ustedes van a ser mis alumnos para siempre, y seguramente ustedes en algún momento van a ser mis maestros o vamos a ser compañeros en alguna actividad académica. Les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras para tomar la captura de la asistencia, ¿sí? Como ya no vamos a estar muy conectados, quienes han tenido algún problemita de estabilidad, si prenden sus cámaras, bueno, pues ahorita ya no lo vamos a tener. Tengo dos partes, así es que voy a tomar primero una y luego la otra. Y como les dije a otros de mis alumnos, ríanse para que no se les note mucho que los tengo muy nerviosos, por favor, porque luego ya los pongo ahí en las mismas capturas de PDF que hago como evidencia de la sesión que llevamos a cabo. ¿Listos? Ahí va. Sale. 1, 2, 3. Permítanme. Aquí. Y déjenme pasar a la siguiente hoja. A la siguiente hoja. ¿Listos? Me hace falta Diana, Marcela. Ahí está Marcela. A ver, Diana Méndez. Eso. 1, 2, 3. Muchas gracias. Bueno, si no hubiera otra cosa que decir, si alguien quiere comentar algo,
rapidísimo, en 2 minutos, o bueno, ya nos volvemos a ver. Si no, pues cerramos esta transmisión y abran sus micrófonos para decirnos hasta pronto. Ustedes descansan un día y empiezan con la otra, con el otro curso del 15 al 19. ¿Sale? Nos vemos ahorita. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego en 15 minutos. Hasta luego. La Bye. conferencia. Bye. Cuídense mucho.